Nunca olvidaré la primera noche en que lo vi por primera vez. Llegué al pueblo al caer la tarde, cuando el sol moribundo tiñó las nubes de un rojo enfermizo. Mis pasos resonaban en la calle empedrada, y en cada eco sentía como si alguien, o algo, caminara justo detrás de mí. El aire olía a tierra húmeda y a madera moho. Pensé que era solo mi imaginación, producto del cansancio, pero la chispa de terror empezó a prenderse en mi interior desde el primer segundo. La casa de mi infancia se alzaba al final de la calle como un gigante agrietado por el tiempo. La verja de hierro rechinó al empujarla, un sonido que pareció alargar cada segundo hasta que mi respiración se volvió lenta y urgente. Al entrar, la luz de mi linterna encontró las paredes cubiertas de antiguos retratos familiares. Los rostros me observaron con ojos huecos, y por un instante creí ver uno de ellos sonreír de forma retorcida antes de desvanecerse en la penumbra. Subí las escaleras crujientes y entré a mi habitación, donde el aire estaba más denso. El silencio era tan absoluto que cada latido de mi corazón resonaba como un tambor. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro tan suave que casi no atiné a distinguir palabras. No deberías haber vuelto. La voz parecía colarse entre las tablas del suelo y acariciar mis oídos con garras frías. Me giré de golpe, pero no había nadie. Solo la cortina ondeando, como animada por un aliento invisible. Intenté convencerme de que todo era producto de un trauma viejo, del dolor que llevaba en el alma desde que me fui hacía años. Pero esa misma noche, cuando apagué la luz, la sombra en la esquina junto a la puerta cobró vida. Alzó un brazo filiforme, y la penumbra empezó a retorcerse, como si una mano oscura palpitara contra la pared. Quise gritar, pero la voz se me atascó en la garganta. Intenté moverme, y noté que mis pies estaban pegados al suelo, inmóviles, como si el propio polvo hubiese cobrado vida para retenerme. El ente solo permaneció ahí, agazapado, observándome sin apartar los ojos de un espejo roto al fondo de la habitación. De pronto, el reflejo se volvió líquido. La superficie del espejo vibró, por un segundo. Vi mi rostro desfigurado, los ojos hundidos y una sonrisa ensangrentada, como si una versión mía, podrida y desquiciada, intentara escapar a este lado del cristal. Cerré los ojos con fuerza y, al abrirlos, ya no había nada, solo la estancia vacía y el eco persistente de una risa ahogada. Pasé la madrugada despierto, recorriendo cada rincón con la linterna. Cada mueble desplazado, cada piso crujido, cada pequeño rasguño en la pared parecía una advertencia. El reloj del salón marcaba las 3 de la mañana, pero el tic-tac sonaba al revés, como un latido disonante en mi cabeza. Cuando quise mirar de nuevo, el segundero se detuvo por completo. Y en el silencio absoluto, sentí que algo pasaba a mi lado. Un aliento frío, un suspiro que exhalaba palabras ininteligibles y que me rozó el hombro. Al amanecer, me refugié en la cocina tratando de recobrar la calma. Encendí la cafetera, pero el sonido del agua hirviendo sonaba a gritos distorsionados. Miré por la ventana y vi, al fondo del pasillo exterior, una figura oscura erguida junto al viejo roble. Intenté enfocar la vista, pero a cada parpadeo la forma cambiaba. Un hombre encorvado, un perro de tamaño colosal, un ciervo de cuernos retorcidos, hasta que simplemente dejó de estar. Nadie más notaría su presencia. Si contara lo sucedido, solo me tacharían de loco. Volví a mi cuarto con el vaso de café tembloroso en la mano. Me senté en la cama, intentando ordenar mis pensamientos. Entonces, como un punzón en el silencio, una voz susurró justo en mi nuca. «Te observo». Sentí su aliento pútrido, el aliento de siglos de hambre y rencor. Mi única respuesta fue un gemido ahogado mientras me encogía, sintiendo el cuarto girar. Desde esa mañana, todo empezó a desdibujarse. Los muebles cambiaban de lugar, las paredes parecían inclinarse hacia mí. Y esa presencia acechante reía en los rincones, dejando migas de sombras para guiarme hacia su verdad. Me obligaba a revivir traumas que no recordaba, me mostraba visiones de mi infancia distorsionada, y me acariciaba la mente con promesas de pesadillas interminables. Nadie más sentía su aliento ni oía su canto macabro, y esa sensación de soledad me consumía por dentro. Y ahí estoy ahora, ya al borde del abismo, preguntándome si lo que sucede es real o producto de mi propia locura. Pero sé una cosa, esa criatura se alimenta de mi miedo, y la única forma de sobrevivir será enfrentar lo imposible.
La noche siguiente llegó con un viento lacerante que entraba por cada rendija, susurrando advertencias que no lograba descifrar. Me desperté sobresaltado, la luna llena colándose por la ventana y pintando el suelo con franjas plateadas. Mi corazón latía con fuerza, consciente de que algo acechaba más allá de la puerta. El silencio punzaba mis oídos hasta que un golpe seco retumbó en el piso de abajo, como si alguien, o algo, hubiera estampado su mano contra la madera. El horror me paralizó. Cada fibra de mi ser gritaba huye, pero mis piernas se negaban a obedecer. Con pasos temblorosos, giré la perilla y salí al pasillo. La linterna tembló en mi mano, proyectando un haz de luz estrecho que apenas penetraba la oscuridad. El retrato de mis antepasados, colgado torcido, parecía inclinar la cabeza hacia mí, acusándome de haber vuelto. Un murmullo ronco y gutural surgió de la sala de estar, como un eco enterrado que arrastraba cadenas oxidadas. Me mordí el labio para no gritar, pero en el silencio helado la vibración de mis dientes resonó con fuerza. Bajé al salón, y ahí lo vi, una silueta encorvada frente al piano antiguo. Sus dedos, deformes y delgados, danzaban sobre las teclas muertas, produciendo notas disonantes que se extendían como hilos de desesperación. Cada acorde parecía retorcer el aire, quebrar mi voluntad. La criatura no levantó la mirada. Sin embargo, sentí su mirada clavada en mí, atravesando mi pecho como una daga. El piano se detuvo, y las teclas volvieron a su posición como si nadie las hubiera tocado. Avancé un paso y algo crujió tras de mí. Giré la linterna. Un rastro de huellas negras marcaba el suelo, goteando un líquido oscuro que relucía a la luz trémula. Seguí las pisadas, que se adentraban en el pasillo trasero. Mi garganta se secó. Cada inhalación se convirtió en un desafío. Un portazo clausuró la puerta del comedor, dejándome atrapado en un corredor estrecho donde las paredes parecían contraerse. El aire apestaba a humedad y a algo más podrido, un olor que retorcía mis entrañas. Al fondo, la puerta del sótano, tan temida y olvidada, yacía entreabierta, mostrando una ola de negrura impenetrable. Un susurro familiar me llamó. «Ven, aquí me necesitas». Reconocí la voz. Era mi propia voz, o al menos la que yo recordaba antes de que todo esto comenzara. Pero esa voz estaba intoxicada de maldad, como un funesto carnaval de mentiras. Un trueno resonó fuera, y la tierra pareció temblar. Con mano temblorosa, empujé la puerta. Un golpe de aire helado me azotó el rostro, y al bajar los escalones cada uno crujió con un lamento. El sótano olía a madera podrida y a siglos de secretos sellados. Hice brillar la linterna hacia una esquina, y la pequeña habitación de al lado se reveló plagada de símbolos garabateados en la pared, cruces invertidas, círculos ensangrentados, palabras en un dialecto que no entendía. Un cosquilleo recorrió mi nuca cuando una figura emergió de las sombras. Vestía un traje raído, con un rostro cubierto por vendas amarillentas que goteaban un líquido oscuro. Sus ojos, cuando al fin se descubrieron, brillaban con un fulgor antinatural. La criatura alzó la mano y señaló un viejo baúl de madera. Mi linterna osciló en mis pies y lo iluminó. Sobre la tapa, el nombre de mi familia estaba tallado con cuidado: Vázquez. Mis rodillas flaquearon. ¿Por qué ese baúl llevaba nuestro nombre? ¿Qué secretos habíamos tratado de enterrar allí? Antes de que pudiera reaccionar, el ente inclinó la cabeza y susurró: «Tus raíces están podridas. Debes liberarme». Su voz retumbó en las paredes, reverberando como un tambor de guerra. El aire se cargó de electricidad. Sentí un cosquilleo en las puntas de los dedos, como si mi sangre quisiera arder. El baúl crujió mientras la tapa se alzaba lentamente, como accionada por manos invisibles. Un hedor a muerte anticipada se escapó de su interior. Un par de botas viejas y raídas salpicadas de manchas oscuras estaban allí, apiladas sobre una pila de cartas amarillentas atadas con un lazo carmesí. Temblando, me agaché y desaté las cartas. En el primer sobre, apenas legible, estaba mi nombre y la fecha de un aniversario familiar. 10 de octubre de 1925. Abrí la carta con dedos febriles. La tinta, borrosa por el tiempo, revelaba una confesión de traición, un sacrificio implacable de un antepasado para sellar un pacto. Una promesa de sangre y locura que, al parecer, nunca fue cumplida. Un grito ahogado retumbó detrás de mí y me giré de golpe.
El ente estaba a centímetros de mi rostro, sus vendas empapadas de un líquido espeso y sucio. Intenté retroceder, pero tropecé con las botas y caí al suelo de piedra húmeda. La criatura inclinó la cabeza, y sus vendas se desenrollaron un poco, dejando ver una boca torcida con dientes astillados. Con voz soplada como un aliento gélido, dijo: «Ahora has roto tu silencio. Ahora me debes algo». Un temblor recorrió mi columna, y la linterna cayó de mis manos, rodando hasta que su luz parpadeó y se apagó. Me sumí en la oscuridad absoluta. Solo el latido de mi corazón y los susurros del ente inundaban el sótano. Intenté incorporarme, pero sentí un peso en mi mente, una presencia que se extendía como una telaraña, enredando mis pensamientos. Sus palabras resonaron una vez más, retorciendo mi cordura. «Pronto conocerás la parte que te corresponde». Un estruendo atronador sacudió la casa, y por un instante tuve la certeza de que las vigas del techo cederían. Y entonces, todo se detuvo. El silencio se volvió insoportable, como un puñal clavado en mi cráneo. En la negrura, escuché mis propios susurros: «Dios mío, ¿qué me espera?». Y en ese instante, supe que ya no había regreso posible. Esta madrugada, cuando desperté, tuve la convicción de que la casa había cobrado vida. Al abrir los ojos, la habitación se alzó en un silencio expectante, como si todas las paredes escucharan mi respiración. Sentí el roce de algo húmedo en mi mejilla. Bajé la mano y descubrí un hilo fino, casi imperceptible, que colgaba desde el techo. Lo tiré con cuidado y noté que estaba cubierto de una sustancia pegajosa, oscura como tinta vieja. Mi pulso se aceleró. Cada fibra en mi cuerpo me gritaba que retirara la mirada, pero la curiosidad me obligó a levantar la linterna. La intensidad de su haz reveló un pequeño insecto aplastado contra el techo, sus patas rígidas extendidas en un gesto de súplica eterna. Al parpadear, me pareció ver que la forma se estiraba, como si la propia sombra del bicho cobrara vida para arrastrarse hacia mí. Retrocedí y di con el marco de la puerta, donde mis dedos se engancharon en una astilla. Una gota caliente de sangre brotó y resbaló por mi mano, introduciéndose en las ranuras de la madera antigua. La casa pareció inhalar profundamente en respuesta, como un ser que bebiera de mi sustancia vital. Aquel sonido, un crujido profundo, rítmico, casi orgánico, provino de la pared contigua. Me acerqué despacio, apoyando la oreja en la madera. Parecía latir, como si detrás de ella alguien estuviera vivo y se aferrara con fuerza a su prisión. La sensación de asfixia me invadió. Cada respiración era un recordatorio de mi vulnerabilidad. Golpeé la pared una vez, 2 veces, con el dorso de la mano ensangrentada. El crujido se hizo más frenético, y de pronto un pequeño trozo de yeso se desprendió, dejando al descubierto un ojo vivo, cristalino y húmedo que me miraba con terror y furia mezclados. Retrocedí con rapidez, tropezando con la cama y cayendo al suelo con un golpe seco. Me llevó un instante recuperarme, y al incorporarme decidí que ya no podía quedarme allí. Cogí mi chaqueta y bajé al comedor, donde la mesa estaba puesta con platos manchados de lo que parecía ser café derramado hacía días. Sobre uno de ellos, una cuchara giraba lentamente en círculos, como si alguien invisible jugara con ella. El reflejo de la linterna en el metal produjo destellos que se asemejaban a la mirada burlona de mi propio reflejo. El reloj de pared, que antes marcaba las horas al revés, había decidido adelantar el tiempo a un ritmo imposible. Cada segundo resonaba con un golpe seco, como si el tic-tac fuera el martilleo de pensamientos que querían perforar mi cordura. Intenté sonreír para calmarme, pero mi rostro se me antojó extrañamente alargado, como un espejismo enloquecido. Solté un suspiro y fue entonces cuando escuché un susurro en el hueco de mi oído. «No huyas, no puedes escapar de ti mismo». Me giré de golpe, soltando la linterna, y vi asomar la figura encapuchada en la entrada del pasillo. Sus ropas flotaban, como si vivieran de un soplo oscuro, y su rostro permanecía oculto en sombras impenetrables. Extendió la mano, por un instante. Juré que vi mis propios dedos deshilachándose en el aire, convertidos en hilos de niebla. Quise gritar y la palabra se ahogó en mi garganta. La criatura avanzó 2 pasos y el suelo se onduló bajo sus pies, generando una grieta minúscula que comenzó a extenderse hacia mí. Sentí un impulso irracional de lanzarme contra la ventana, pero cuando lo hice,
El cristal pareció derretirse ante mis ojos, convirtiéndose en agua luminosa que recubrió mis manos y se deslizó como una lágrima. Un murmullo acompasado surgió de la masa líquida, voces sumergidas gritando mi nombre. «Vázquez. Vázquez». El miedo me congeló el pecho. Comprendí que la casa se alimentaba de mi pasado, de mi sangre y de mis secretos, y estaba dispuesta a devorar mi esencia por completo. En un acto de supervivencia desesperada, giré sobre mis talones y huí hacia el jardín. El aire nocturno me golpeó con fuerza en la cara, pero apenas me dio tregua. Un árbol cercano, retorcido como un esqueleto, alzó una rama y la estrelló contra mi costado. Sentí un crujido doloroso, y al detenerme para mirar, vi que la rama presentaba uñas negras afiladas, como garras de algún monstruo arbóreo. Di un paso atrás y, en el escaparate de la ventana, observé una silueta espantosa. No era yo, sino una fusión de mi sombra y la suya, una figura incompleta que temblaba con vida propia. Con cada respiración, el ente se materializaba un poco más a mi lado, arrastrándome hacia la oscuridad del bosque detrás de la casa. Los arbustos parecían abrirse ante nosotros, revelando un sendero queratinoide plagado de raíces que serpenteaban por el suelo, como si cientos de serpientes quisieran atraparme. La criatura susurraba con voz cascada. «Ven conmigo, descifra tu cadena, libera lo que yace en tu sangre». Mi cuerpo respondió sin orden consciente, mis pies avanzaban, pero mi mente disparaba en 1000 direcciones. Pensé en huir, en gritar, en suplicar perdón por haber despertado algo que nunca debí perturbar. Sin embargo, mis piernas siguieron el llamado, arrastrándome hacia un destino tan inevitable como el olvido. Y a cada paso, sentía como la casa se replegaba y se encogía en mí, como si el mundo fuera solo un reflejo de mi terror. Cuando crucé la línea donde el césped terminaba y comenzaba la negrura del bosque, un coro de risas infantiles resonó entre los árboles, nítido y cristalino, un eco de días que no recordaba haber vivido. Mi corazón se detuvo por un segundo y supe que, a partir de ese instante, el velo entre la realidad y la pesadilla se haría irreparablemente fino. Avancé por el sendero en tinieblas, cada paso hundiéndose en la hojarasca húmeda. Las risas infantiles se convirtieron en un coro disonante, sus voces fluctuando entre la inocencia y la burla sádica. Mis pies tropezaban con raíces retorcidas, y a cada tropiezo mi corazón se encogía, como si el propio bosque quisiera engullirme. Las copas de los árboles tejían un techo de ramas que apenas dejaba filtrar la luz de la luna, y me sentía atrapado en un túnel de sombras vivas. De pronto, llegaron a mis oídos las notas de una vieja canción de cuna que mi madre me cantaba cuando era niño. La melodía sonaba al revés, triste y rasgada, como un eco maldito. Intenté acallar la tonada frotándome los oídos, pero la música se incrustó en mi cabeza, repitiéndose en bucle. Fue entonces cuando noté que, a mi alrededor, el suelo comenzó a vibrar con un latido sordo, como si la tierra misma respirara. Un escalofrío reptó por mi espalda. Seguí el pulso hasta llegar a un claro cubierto de niebla. Allí, un carrusel oxidado giraba sin viento, sus caballos de hierro torcidos en poses antinaturales. Al acercarme, el aire olía a óxido y a carne podrida. Mi reflejo apareció distorsionado en una de las ventanillas situadas junto a los asientos, mi cara demacrada, los ojos enrojecidos y una línea de lágrimas negras surcando mis mejillas. Una ráfaga helada me abrazó, y el carrusel se detuvo al detenerse mi reflejo. Un crujido detrás de mí me hizo dar la vuelta en un parpadeo. Entre la neblina, distinguí figuras infantiles que se desvanecían al acercarme, niños de rostros pálidos que me extendían las manos suplicantes, con ojos huecos, zapatos embarrados y vestidos raídos. Cada vez que quería hablar, mi voz se quebraba en un susurro ahogado. Quise preguntarles qué querían, pero las figuras se desvanecieron en risitas huecas. A su paso, dejaban pequeñas huellas de barro que desaparecían antes de llegar a mis pies. El terror me empujó a retroceder, pero mis botas se atoraron en una piedra lisa que cayó rodando varios metros. Me deslizaron hacia un pozo antiguo, semioculto entre zarzas. El brocal de piedra estaba cubierto de líquenes, y a sus bordes colgaban hilos de telaraña. Miré al fondo con la linterna. Apenas atisbé agua estancada, flotando en su superficie, una máscara infantil de porcelana agrietada. Sentí el impulso de estirar la mano para recogerla, pero un filo de conciencia me detuvo.
La sensación de que, si tocaba ese objeto, algo irreversible se desataría. De pronto, escuché mi nombre susurrado desde lo más profundo del pozo. Juan, Juanito, ven. El eco retumbó en mis sienes y me obligó a inclinarme más. Pude ver mi reflejo en el agua, pero no era yo completo. Una mano huesuda, empapada en lo que parecía ser tinta negra, emergía de las profundidades y se alargaba hacia la superficie. Una burbuja estalló, y el agua empezó a agitarse con fuerza, como si algo viviente luchara por emerger. Derrapé hacia atrás, cayendo sobre la hierba húmeda. El ente se materializó a mi lado, su silueta recortada en los rayos mortecinos de luna. Aquella voz cavernosa me envolvió. Todo lo que eres nace de este pozo. Tu nombre y tu culpa están unidas a él. Un trueno lejanísimo sacudió la bóveda de árboles, y sentí un dolor punzante en el pecho, como si una mano invisible me estrujara el corazón. Con un esfuerzo sobrehumano, me levanté y corrí. Pero cada metro que avanzaba, el bosque parecía alargarse, retorcerse y alejar el camino de salida. A mi alrededor, troncos se inclinaban como para bloquear mi paso, mientras en el aire flotaban fragmentos de recuerdos de mi infancia. El llanto de mi hermana menor, mi risa inocente, las manos de mis padres desvaneciéndose en plena despedida. Todo mezclado con ecos de insultos, miedos y promesas rotas. Era como si mi vida entera fuera absorbida por aquel lugar. De pronto, me encontré frente a una cabaña destartalada, de madera negra y ventanas tapiadas. La puerta estaba entreabierta, y de su interior erazaban visillos raídos meciéndose sin brisa. Una luz trémula parpadeaba dentro, quizás una vela moribunda. Casi instintivamente, empujé la puerta con la punta del pie. Las bisagras chirriaron, y un olor nauseabundo escapó al abrirse el dintel. Una mezcla de humedad, estiércol y un toque metálico que encendió mi pánico. Sin embargo, algo me impulsó a entrar. En el centro de la estancia, una mesa circular sostenía un libro encuadernado en piel, con mi apellido grabado en tinta carmesí, Vázquez. Lo tomé con manos temblorosas. Al deslizar la yema de mis dedos por la cubierta, sentí un calor latente, como si el texto hirviera bajo mi piel. Abrí el libro. Sus páginas estaban en blanco, salvo por una frase escrita con letras temblorosas que se movían solas. La muerte no es el fin, es el comienzo del pacto. Mi sangre se heló, al alzar la mirada. Vi que las paredes de la cabaña estaban cubiertas de fotografías familiares, bodas, cumpleaños, retratos escolares, todas impresas con una leve distorsión, como si los rostros estuvieran deformándose poco a poco. En cada imagen, mi figura aparecía más delgada, más demacrada, hasta casi desaparecer. El ente susurró: «Aquí se escribe lo que serás». La vela parpadeó y se apagó de golpe, sumiéndome en la oscuridad. Un golpe seco tras de mí hizo que soltara el libro y me giré con el corazón en la garganta. Allí, a un palmo de mis ojos, estaba el rostro de mi hermana, o al menos lo que quedaba de ella. Ojos hendiduras, piel reseca, y una boca torcida en una sonrisa de puro horror. Antes de que pudiera reaccionar, su figura se desvaneció y un susurro final me llegó al oído: «Reescribe tu destino, o escribe tu fin». Y entonces entendí que no había senda de escape. La criatura me había traído hasta aquí para dictar las reglas del juego. Cerré los ojos, y al abrirlos, la cabaña había desaparecido, dejando solo el sendero de hojarasca bajo la luna. Solo, con el libro en la mano, sentí como la tinta carmesí comenzaba a filtrarse en los poros de mis dedos. Y en mi mente, una sola pregunta resonó con fuerza: ¿qué escribiré? El peso del libro de familia apretaba mi palma como una piedra viva. Sentí la tinta carmesí fluir bajo la yema de mis dedos, caliente y viscosa. El sendero bajo mis pies crujía con furia, reclamando cada paso. La luna, oculta tras nubes pesadas, me dejaba a ciegas. De pronto, el bosque se aquietó. Ni un murmullo de hojas, ni un crujido de ramas, solo un silencio tan absoluto que mi propio pulso retumbaba en mis oídos. Fue en ese instante cuando la sensación de ser observado se volvió insoportable. Avancé con cautela. A cada parpadeo, sentía figuras moviéndose entre los árboles, sombras que huían tan pronto mis ojos querían enfocarlas. El libro latía contra mi costado, como si su encuadernación respirara con ganas de romperse. Una voz detrás de mí,
tenue pero segura, pronunció mi nombre. Juan. Me giré tan rápido que casi perdí el equilibrio, pero no vi a nadie. Solo la negrura. Sin embargo, juraría que un susurro continuó. Tus palabras me llaman. Abrí el libro en busca de instrucciones, pero las páginas en blanco se resistían a revelar su secreto, hasta que la tercera hoja cobró vida. Letras carmesí comenzaron a deslizarse formando un poema escarlata. Cuando la sangre firme tu pluma, el pacto antiguo al fin se suma. Escribe dulce el nombre sellado, y observa tu futuro quebrado. El verso vibró en mi mente como un eco profético. Supe que la criatura me exigía escribir con mi propia sangre, y que aquel poema era la llave. Un sudor frío me recorrió la espalda. Cada latido de mi corazón me recordaba la urgencia de decidir, sacrificar mi sangre para conocer el pacto o huir y dejarme a merced de los caprichos del ente. Sentí un crujido bajo el pie derecho. Miré hacia abajo y descubrí un nido de raíces retorcidas, brotando del suelo como serpientes vivas. Se enroscaron alrededor de mis botas, intentando arrastrarme al fango. Con un tirón desesperado liberé mi pie y retrocedí. Fue entonces cuando la criatura emergió ante mí, alto, amorfo, con brazos que se bifurcaban como ramas negras. Su voz retumbó en mi cráneo. Escribe, o yo escribiré por ti. Apreté el libro con fuerza, recordando las antiguas historias que mi abuela solía murmurar. Me pregunté si tenía algún poder para revertir aquel mal. Cerré los ojos y, con un hilo de voz, recité un rezo olvidado que ella misma me enseñó. Palabras suaves y cadenciosas, un bálsamo contra la oscuridad. Al pronunciarlas, noté como el viento volvió a soplar entre las copas, y el aliento del ente se detuvo. Por un breve instante, la criatura retrocedió, como sorprendida. Pero aquel instante duró poco. Un grito desgarrado emergió del bosque, un lamento humano casi destrozado. La criatura se desvaneció entre sombras y el claro parpadeó con una luz espectral. Corrí hacia el origen del grito, mi mente invadida por el terror y la esperanza de encontrar ayuda. Entre los árboles, hallé una pequeña caseta en ruinas. Su puerta colgaba de una sola bisagra, y del interior se filtraba esa luz enfermiza. Entré sin pensar. El aire era denso y tibio, teñido de un olor a hierbas quemadas. Sobre una mesa desvencijada, un frasco de cristal contenía un líquido oscuro que brillaba con reflejos carmesí. A su lado, un puñal de acero antiguo descansaba sobre un paño blanco. Su empuñadura llevaba grabados los mismos símbolos que había visto en el sótano. Supe al instante que aquel puñal y aquel frasco eran parte de un ritual ancestral. En mi mente resonaban dos opciones: usar la sangre y cerrar el pacto yo mismo, o llevar el frasco y la daga hasta la iglesia del pueblo, buscando la protección de la fe que antes había abandonado. Sin pensarlo, recogí el frasco y el puñal, sintiendo el peso frío de la hoja contra mi palma. Al girarme para salir, la luz se apagó de golpe, y un golpe seco hizo vibrar las paredes. Mis pies buscaron la salida, pero tropecé con algo suave. Un vestido blanco viejo, raído y manchado de tierra. Al incorporarme, supe que la tela estaba húmeda, como si hubiera rocío o quizá sangre reciente. La puerta se cerró de golpe. Entre la tiniebla, escuché risas. No eran voces de monstruos, sino el eco de carcajadas humanas. ¿Cómo pues, Juanito?, se burló la voz de mi hermana. El vestido tembló delante de mí, y sentí un deseo de huir que rivalizaba con el pánico. Sin embargo, apreté el frasco y el puñal con determinación. No más secretos, murmuré, con la voz ronca. Hoy termino lo que ustedes comenzaron. Un clic resonó. La puerta se abrió con un chirrido. Salí al claro con la sangre hirviendo en las venas, con el libro bajo el brazo y la determinación grabada en el alma. La criatura reapareció en el centro del claro, sus ojos como brasas. Su voz, ahora confundida, me desafió. ¿A dónde crees que vas? Levanté el puñal y sostuve el frasco en alto, como una promesa de batalla. Cerré los ojos. Con un grito desgarrado, rompí el sello del frasco, permitiendo que el líquido corriera por mi brazo, mezclándose con mi sangre. Sentí el dolor lacerante, pero también una energía extraña, como si mi sangre se convirtiera en espada. Abrí los ojos y vi cómo el bosque se agitaba. Las risas cesaron. El ente retrocedió, vacilante. Y supe que había cruzado una línea,
La línea entre víctima y verdugo, entre el miedo puro y el horror que yo mismo podría desatar. Cuando el líquido carmesí se mezcló con mi sangre, sentí un estruendo interno, como si mi corazón hubiera desatado 1000 tormentas a la vez. La oscuridad del bosque se estremeció, y la luna, al fin libre de nubes, proyectó mi sombra alargada sobre la hojarasca. Por un momento, creí que la criatura retrocedía, pero en sus ojos de brasas vi un destello de hambre ancestral. Fue entonces cuando un crujido escalofriante rasgó el aire, y comprendí que no era el bosque el que reaccionaba, sino yo. De pronto, mis manos sangrantes comenzaron a emitir un fulgor tenue. Observé cómo el puñal vibraba en mi mano derecha, como si cobrara vida propia, y el libro de mi familia, en mi izquierda, se inflamó con letras luminosas que danzaban sobre las páginas blancas. Un poder desconocido bullía en mis venas, blasfemo y magnífico. Abrí el libro, y las palabras escritas por mi propia sangre se disponían en un ritual. Con la herencia roja en tu alma. Alza tu voz contra la calma. Quiebra el umbral del silencio. Que el pacto sea tu tormento. Entendí que el libro exigía un conjuro, un cántico de desafío para sellar el acuerdo. Respiré hondo, conteniendo el dolor que ardía en cada herida, y comencé a recitar en un idioma que no había escuchado más que en susurros engendrados por el ente. Mi voz hizo temblar las copas de los árboles y levantó hojas en un torbellino sin viento. Cada sílaba era una daga de sonido que astillaba la realidad, y cada eco resonaba como un grito de victoria y condena. La figura amorfa alzó sus múltiples brazos retorcidos y trató de huir, pero sus miembros se enredaron en raíces que brotaban con furia, aprisionándolo. Su voz desgarrada trató de interrumpirme. No, no puedes. Pero fue insuficiente. Con cada verso que pronunciaba, la criatura se hacía más pequeña, más indefensa, hasta verse reducida a una sombra temblorante en el suelo cubierto de hojarasca. Cuando di el último aliento del canto, un estallido de luz rojiza brotó del libro y envolvió el claro. Sentí un zumbido en mis oídos y vi destellos de figuras familiares, mi abuela rezando en penumbra, mi padre llorando en silencio, mi hermana pequeña acariciándome el cabello. Cada recuerdo se unió a la luz, tejió un puente entre mi historia y el presente, y la presencia del ente se quebró en 1000 pedazos. La niebla se disipó, las risas infantiles se silenciaron, y el claro quedó bañado en un resplandor suave, casi esperanzador. Sin embargo, en el instante en que pensé que todo había terminado, el suelo bajo mis pies tembló con furia. Una grieta profunda se abrió a mis pies, como una herida en el vientre de la tierra. De su oscuridad subió un rugido primigenio, un sonido tan grave que retumbó en mi pecho y me arrancó un grito ahogado. Las raíces se retorcieron con violencia, y la grieta se expandió, como si algo mucho más antiguo que la casa y el bosque quisiera emerger. La luz del libro parpadeó y se desvaneció, dejándome de nuevo bajo el manto de la noche. El puñal resbaló de mis dedos y cayó al suelo con un eco metálico. Me incliné para recogerlo, pero el aire tronó a mi espalda. Sentí un aliento gélido, diferente al de la criatura anterior, más profundo y jurásico. Mis entrañas se helaron. Algo inmenso, algo olvidado por el tiempo, respondía al llamado del libro y de mi sangre. Y supe, con un sudor frío recorriendo mi nuca, que lo que había liberado no era la criatura menor que me acosaba, sino un guardián ancestral, un ente que velaba por el pacto que mi familia rompió hacía casi un siglo. Mis cicatrices palidecieron ante el horror de aquella presencia. Intenté alzar la linterna, pero su luz murió tras la explosión de rugidos. Solo quedaba el latido de mi sangre, y un murmullo tan antiguo que parecía el canto de la tierra. El pacto no muere, solo se transforma. Mis rodillas cedieron y caí de bruces al suelo. Intenté recitar de nuevo, pero la lengua se me trabó. El guardián emergió de la grieta, elevándose sobre mí en una silueta colosal. Cuerpo de corteza viva, brazos de raíces y cráneo de piedra agrietada. Aquella figura jurásica alzó un brazo y, con voz de trueno, me dijo, «Ahora vendrás tú». Y antes de que pudiera pensar, o gritar, la tierra se abrió bajo mi cuerpo. Sentí el vértigo de caer en un abismo de raíces y sombras, un estómago del mundo que se tragaba mi miedo y mi sangre. El olor a tierra húmeda y a podrido me penetró la garganta, mientras mi cuerpo descendía en espiral hacia la oscuridad. El rugido del guardián se convirtió en un murmullo sordo,
como un lamento ancestral que envolvía cada fibra de mi ser. Cerré los ojos, esperando el golpe final, pero en lugar de dolor, lo único que percibí fue un silencio profundo, húmedo y tibio, como el latido de un hongo gigante. Cuando abrí la mirada, me encontré tendido en una cámara cavernosa, cuyas paredes estaban incrustadas de cristales negros. El suelo vibraba bajo mis palmas, como si latiera en sincronía con mi propio pulso. A lo lejos, un haz de luz rojiza se filtraba a través de una grieta en el techo rocoso, y seguí ese resplandor con la vista hasta llegar a un altar primitivo labrado en piedra viva. Sobre la superficie tallada reposaba un cráneo humano alargado, con barro seco apelmazado entre sus cuencas. El aire allí sabía a ceniza y a lluvia cargada de electricidad. Intenté incorporarme, pero sentí un tirón en el muslo. Algo había enroscado mi pierna. Miré hacia abajo y vi raíces gruesas, retorcidas como serpientes, que se aferraban a mi ropa y a mi carne, extrayendo un líquido oscuro que se mezclaba con mi sudor. Tiré de ellas con toda mi fuerza, y algunas cedieron, pero otras se abrieron camino con más fuerza, como si la misma tierra tratara de retenerme en ese mundo subterráneo. En ese instante, escuché la voz del guardián resonando en el eco de la caverna. Tú eres la ruptura. Tú sellarás el ciclo. La frase se repitió en mi cabeza como un conjuro. Comprendí entonces que no era simplemente un espectador, ni una víctima. Era el nuevo enlace entre la tribu maldita de mis antepasados y aquel viejo guardián de raíces. Sin mi sangre, sin mi voluntad, el ciclo se rompería y la oscuridad desataría su hambre sobre el mundo exterior. Con el puñal aún atado al cinturón y el libro en la mano, me arrastré hasta el altar. Cada movimiento me costaba un mundo, pero el ansia de no sucumbir me impulsó. Coloqué el cráneo delante de mí y abrí el libro. Las páginas habían cobrado un brillo mortecino, y la tinta carmesí palpitaba como un corazón bajo la luz lejana. Un nuevo texto apareció en el folio siguiente. Entrega tu esencia en llama viva. Quema tu culpa. Que el ciclo reviva. Con este cráneo, pacto forjado, renacerás cuando seas devorado. El verso era claro. Debía ofrecer mi vida para sellar el pacto. Sentí una oleada de ira y de rabia. Mi voz brotó en un grito bronco. No seré tu ofrenda. Arranqué de mi muslo una raíz, sintiendo el crujido de la carne y el ardor en mis venas. El dolor fue tan intenso que vi estrellas negras danzando en mi visión. Al soltar la raíz, la sangre brotó en un hilillo carmesí que goteó sobre el cráneo. Cerré los puños, dispuesto a luchar. En ese instante, la tierra tembló con furia, y el altar pareció vibrar bajo el peso de una fuerza colosal. El cráneo absorbió la sangre como si fuera un imán. En su interior, una chispa de vida se encendió. Las raíces que me sujetaban se aflojaron, liberándome con un tirón final que me arrojó varios metros atrás contra la pared de cristal. Me incorporé con esfuerzo, la respiración entrecortada y el rostro cubierto de sudor y tierra. El guardián emergió de la penumbra, su silueta colosal recortada contra el haz de luz rojiza. Sus ojos eran pozos de eternidad, y su voz, un trueno lejano retumbando entre las estalactitas. Sin embargo, ya no se perfilaba como un enemigo invencible, sino como un guardián fatigado. Lentamente se inclinó hacia mí, y con un gesto torpe de sus ramas, apartó parte de las raíces que cubrían el altar. Con voz lastimera, articuló: el ciclo, respira. Y una grieta de vida recorrió su corteza, mostrando un resquicio de humildad. En ese instante comprendí la verdad. El ente no era un villano, sino un vigilante que cumplía con un destino sellado por mis antepasados. Su hambre era un mandato impuesto por el pacto roto. Mis manos temblaron al ver la compasión en esa figura ancestral. Di un paso adelante, con la voz ronca. Susurré: te devuelvo lo que me robaste. En un acto de redención, extendí mi brazo hacia el cráneo, ofreciendo otra gota de sangre, no para alimentar el pacto, sino para liberarlo. La chispa carmesí se intensificó y el cráneo se desintegró en polvo ligero que flotó en el aire, desvaneciéndose en la negrura de la caverna. Una onda expansiva sacudió el suelo y las raíces, hastiadas, se retiraron de mi pierna y se hundieron de nuevo en la tierra. La cámara entera se iluminó con un resplandor suave y dorado, como si un nuevo amanecer brotara bajo las piedras. El guardián, aliviado, dejó escapar un suspiro que resonó como un coro de hojas al viento.
Una grieta amplia se abrió en la pared trasera, mostrando una escalera tallada en roca que ascendía hacia la superficie. La luz rojiza se transformó en claridad blanca, y comprendí que había cumplido mi parte. Pagué mi deuda y liberé al guardián de su prisión. Tomé aire, recuperé el puñal y el libro, y comencé a subir por la escalera. Cada peldaño me acercaba más al bosque nocturno, al resto del mundo que ignoraba el abismo secreto bajo su suelo. Con cada paso, sentía como el peso de la sangre antigua se disolvía en el viento. Cuando mis botas tocaron la hojarasca exterior, vi que la noche había cedido al alba, y los primeros rayos traspasaban el follaje con timidez. Al mirar hacia atrás, no quedaba rastro de la cámara ni del abismo, solo un terreno uniforme cubierto de hojas húmedas. El único vestigio era el puñal en mi mano, cuyo brillo metálico parecía ahora un simple objeto mortal. Me incorporé, respiré profundamente. Con el corazón encogido pero en paz, supe que mi linaje había sido purgado. Mientras el cielo se tornaba naranja y el canto de los pájaros anunciaba un día nuevo, avancé sin volver la vista, llevando conmigo el recuerdo de un pacto que dormía para siempre bajo mi familia. Porque la noche guarda sus secretos, hasta que alguien tiene el valor de enfrentarlos. Al pisar el sendero que retornaba a la casa, noté que el aire había cambiado. Ya no parecía cargar con los lamentos del pasado, sino con un aliento renovado de esperanza tenue. Avancé con paso firme, el sol matutino filtrándose entre las ramas en un desfile de luces doradas y sombras danzantes. Cada crujido de la hojarasca me recordaba que aún estaba vivo, con la sangre palpitando en mis venas, libre del pacto ancestral que me había perseguido tanto tiempo. La casa al final del sendero, aquella que parecía un cráneo abierto al amanecer de mis peores pesadillas, lucía ahora tranquila e inofensiva, como si ignorara por completo lo que había acontecido bajo su suelo. Al cruzar la verja, un silencio suave me envolvió, sin susurros, sin risas infantiles. Temí que, en cualquier momento, la locura volviera a colarse entre las grietas, pero el viento me acarició el rostro con un murmullo casi reconfortante. Entré al salón con la linterna aún colgando de mi cinturón, pero no la encendí. Mis pasos resonaron en el parqué, y por primera vez en noches, no escuché notas discordantes ni el eco de cadenas oxidadas. Me detuve frente al piano antiguo, con las teclas reluciendo al sol de la mañana. Me aproximé y, con dedos temblorosos, presioné un par de teclas. Sonaron notas puras, inocentes, melancólicas. Casi pude sentir la mirada de mis antecesores observándome, como evaluando si aquel lugar volvía a ser hogar o trampolín hacia otra pesadilla. Recorrí la casa con cuidado. En cada habitación los retratos familiares seguían ahí, pero sus sonrisas ya no eran huecas. Eran observaciones silenciosas, vigilantes, pero amistosas. Subí a mi antiguo cuarto y me senté en la cama, sosteniendo el libro marcado con sangre en mi regazo. Lo abrí con suavidad. Las páginas en blanco que habían ardido en la caverna ahora permanecían limpias, sin rastro del poema ni del conjuro. Fue como si el ritual hubiese reescrito la historia, borrando el horror y otorgándome un nuevo capítulo. El sol invadió las ventanas. Con él, la promesa de un día sin sombras. Sin embargo, en mi pecho algo palpitaba con fuerza distinta, una mezcla de alivio y nostalgia amarga. Porque había comprendido que, aunque el guardián ya no exigiera mi sangre, mi mente había quedado marcada por la experiencia. Cada rincón de aquel hogar y cada eco en mis oídos conservaban un rastro de la locura que enfrenté. Me levanté y recorrí el pasillo principal hasta llegar a la puerta de la calle. Estando a punto de salir, giré el rostro un instante hacia el interior de la casa. Fue entonces cuando, en la penumbra del salón, juré ver una sombra pasar veloz junto al umbral. Una figura pequeña, tal vez mi hermana. Quizás solo un juguete viejo que alguien movió. Mi corazón se aceleró y un escalofrío me recorrió la nuca. Respiré hondo, dispuesto a despedirme de ese rincón de mi pasado, pero mantuve los pies plantados, dudando por un segundo. Decidí que debía dejar algo atrás, un símbolo de mi victoria y de mi renacimiento. Volví adentro y busqué el puñal antiguo que había dejado sobre una mesa. Lo tomé en la mano, apreciando su empuñadura fría y sus grabados desgastados. Con un impulso espontáneo, di un corte ligero en la palma de mi mano izquierda, dejando brotar unas gotas de mi sangre viva. Con cuidado, esparcí las gotas sobre el piano. Cada gota tintineó al caer,
como una campana diminuta. Luego di un paso atrás y dejé caer el puñal al suelo con un eco metálico. La sangre en el piano brilló por un instante y luego se absorbió, desvaneciéndose sin manchar la madera. Sentí que, al ofrecer mi sangre de manera voluntaria y por mi propia voluntad, encerraba definitivamente el pacto por mi cuenta, sin necesidad de la interferencia de ningún ente ancestral. Era un cierre simbólico. Yo elegía mi destino. Por fin me encaminé hacia la puerta principal. Antes de abrirla, giré una última vez, respiré profundo y murmuré en voz baja un agradecimiento al viento y a la tierra. Empujé la hoja pesada y salí al mundo exterior. El aire fresco me recibió como un viejo amigo, y al dar mis primeros pasos fuera de la verja, noté el peso de años de miedo elevándose en mi pecho, liberándose con cada exhalación. Caminé sin rumbo fijo, sabiendo que al regresar al pueblo mi vida continuaría con normalidad aparente. Nadie podría creer lo ocurrido, y eso estaba bien. El verdadero terror vive en la memoria, no en las historias que compartimos. Cada día, al mirar el cielo o al oír el crujido de unas ramas, sentiría un eco de aquella aventura, un recordatorio de que la línea entre lo real y lo sobrenatural puede romperse. Sin embargo, un pensamiento final se instaló en mi mente: los entes no mueren, solo duermen. Tal vez, en alguna otra parte del bosque, bajo otra roca, otro guardián esperara un heredero digno. Y quizás, un día, otro Vázquez vuelva a escuchar risas infantiles en la noche y tenga que recorrer el sendero de sombras hasta el corazón de la tierra. Con esa idea rondando mi conciencia, seguí caminando hacia la luz de la mañana, consciente de que, aún libre, llevo conmigo la marca eterna de la noche.